Bien, reiterando el saludo de la tarde, ¿no? ¿Me pueden confirmar si se está visualizando la presentación, por favor? Sí, adelante. Bien, en primer lugar agradecer a cada una de las autoridades, ¿no? Y por justamente gestar este tipo de eventos en este, digamos, espacio macro, ¿no? De este Congreso Nacional e Internacional en Enfermería y Medicina, en los cuales pues estoy seguro que vamos a intercambiar experiencias, ¿no? En ese sentido, lo que les traigo para compartir es una investigación justamente vinculado al marco de del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el macro de ciencias de la salud, pero en específico para la profesión de enfermería, ¿no? Si bien es cierto, pues a la fecha hay todo un avance de repente que no estamos premeditando como tal, ¿no? Y en ese sentido, pues la enfermería tiene la gran responsabilidad también de hacer sinergia con estos procesos que se están presentando al día de hoy. En ese sentido, lo que voy a invitar a analizar, a reflexionar, es esta revisión sistemática que se ha trabajado, ¿no? En el marco de los avances que está teniendo la inteligencia artificial y cómo estamos tomando de referencia todo este paquete tecnológico, que de alguna manera, pues, es importante aquí reflexionar que nos aborda dos realidades, ¿no? Por un lado tenemos la realidad de profesionales de enfermería, digamos, en el componente joven que están asimilando todos estos procesos, ¿no? Pero también pues está la formación de antaño, digamos, en los cuales todavía hay necesidad de hacer sinergia, de hacer complementariedad, la asimilación de todo lo que está permitiendo a nuestros días la inteligencia artificial, ¿no? En ese contexto, esta investigación parte de este primer puerto, ¿no? Como podemos ver en la imagen, pues en el marco de la profesión, el cuidado de enfermería, de alguna manera tiene pues sus lineamientos para poder buscar en este caso la mayor satisfacción en los usuarios, ¿no? Sin embargo, pues como profesión, como ciencia, disciplina, no es ajeno, ¿no? Y no podemos ser ajenos a lo potencial que está haciendo, digamos, la irrupción de la inteligencia artificial, más aún cuando no estamos, vuelvo a mencionar, en una población que no tenía previsto, pues, el avance exponencial que está teniendo, ¿no? Y en ese sentido, encontramos ya la participación activa de la inteligencia artificial en salud y justamente ya están saliendo investigaciones que nos permiten premeditar qué tanto riesgo, beneficio o impacto está trayendo para el ejercicio de la profesión, ¿no? Como antecedía el ponente, es importante aquí reconocer que entre la frontera de estos escenarios, digamos, desde un cuidado clásico, tradicional, y que a la fecha ya estemos inmersos en avances tecnológicos, en inteligencia, que tiene un único cometido, ¿no? Nos ayuda a tomar posicionamiento, en este caso, centrar más la toma de decisiones, ¿no? Y la oportunidad que está teniendo inteligencia artificial para los procesos de diagnóstico, realmente pues no tiene frontera, ¿no? Y a la misma vez, pues todas las apps, digamos, pues los software están haciendo posible, pues, rutas de diagnóstico, inclusive de toma de decisiones mucho más prontas. Y en ese sentido, pues, existe dentro de la determinación del problema que en base, en específico a la profesión, que lo tomemos, pues, de la mejor medida para poder hacer sinergia y que ninguno superponga, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial desde ya nos puede prever toda una serie, digamos, de facilidades, de apertura para nuevos escenarios tecnológicos. Sin embargo, pues también a la fecha existen diversas investigaciones que nos permiten analizar o cuestionar la pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr el equilibrio entre la inteligencia artificial versus los cuidados de enfermería, ¿no? Es importante aquí rescatar también las teorías actuales, por ejemplo, ¿no? Tomando de referencia a John Watson que los cuidados humanizados justamente tienen ese cometido de
de que nuestros pacientes sientan ese trato humano, empático, de un mar de, digamos, pues de trato emocional, cualitativo. Sin embargo, pues si no se aborda como debe de ser la inteligencia artificial, que a la fecha se está pegando con respuesta androide, respuesta mecanizada, un tanto que se puede desvirtuar en este caso los cuidados, ¿no? Por eso, tomando de referencia los últimos estudios y lo que voy a compartir esta tarde, y una vez más agradecer a toda la comisión por este espacio que da para poder intercambiar experiencia desde múltiples pues, personalidades a nivel internacional, ¿no? Y cómo como enfermeros debemos empezar a reflexionar y entender que estos procesos no pueden pasar inadvertidos, ¿no? En ese sentido, pues hay gran responsabilidad en la profesión de cómo controlar el impacto que está teniendo inteligencia artificial en nuestro cuidado, ¿no? En ese sentido, la salida es integrar, ¿no? No podemos ser ajenos al avance tecnológico como recursos de enfermería, ¿no? En el marco que permite dar mayor oportunidad, de todas maneras, a la espera que tiene el paciente para con su estado de salud, ¿no? Haciendo más oportunos los diagnósticos, las formas de tratamiento, los últimos software también muy sistematizados que permiten, pues, con una agilidad enorme el manejo de procesamientos clínicos, ¿no? Pero como menciona aquí un abstracto de un artículo, ¿hay necesidad de integrar? Por supuesto que sí, pero también hay necesidad de normar, ¿no? Puesto que no miremos a nuestra profesión desde un solo escenario. Nuestra profesión como tal tiene 4 campos importantes en los cuales nos desempeñamos y es de conocimiento de todos, ¿no? El escenario investigativo, el escenario administrativo, el escenario de docencia y el mismo escenario asistencial. En ese sentido, inteligencia artificial pues no discrimina ninguno de estos espacios y así como tiene todo un proceso, digamos, ventajoso, la presente revisión bibliográfica nos hace ver pues que si no conjugamos con este segundo componente de poner fronteras, de supervisar los procesos, de hacer partícipe la inteligencia artificial, podría inclinar la balanza, ¿no? Y es importante rescatar aquí, pues, que los cuidados un poco que se podrían desvirtuar, el tecnicismo podría ingresar a liderar los escenarios, ¿no? Y eso no es el cometido de buscar la integración entre lo que trae la inteligencia artificial y cuánto puede contribuir a nuestros cuidados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, un documento técnico o documentos técnicos que ya están apareciendo a nivel internacional, ¿no? El hecho de ya ir estableciendo guías de práctica de inteligencia artificial aplicado a la enfermería, ¿no? Y es porque ya los contextos se están premeditando, pues que no podemos ser ajenos ni dejar pasar desapercibido el impacto que está teniendo todos estos procesos en el marco de agilizar también nuestros cuidados en el paciente, ¿no? Pero, digamos, pues en los países en desarrollo todavía existe, digamos, una omisión, ¿no? O de repente un escenario de no entender al 100% la complejidad que está teniendo la participación de la inteligencia artificial en los procesos de salud, ¿no? Bajo todo ese escenario, la presente revisión sistemática nos permite avisorar estos altas y bajas, digamos, que está teniendo inteligencia artificial en cada uno de nuestros procedimientos, campos, y cómo debemos sobrellevar esos escenarios, pues, en adelante, ¿no? En ese sentido, el objetivo del estudio se ha trazado, ¿no? Analizar el impacto de la inteligencia artificial en ciencias de la salud, en específico, pues, desde las perspectivas para enfermería, ¿no? Justamente en el marco de una revisión sistemática como tal. La metodología clásica que sigue en este tipo de investigaciones, eh, es importante rescatar que se ha trabajado con artículos científicos publicados en bases de datos de alto impacto, como es de conocimiento, pues las bases de Scopus, Cielo, WOS, y algunas también que si bien es cierto no están indexadas en estos escenarios, pero tienen mucho de aportar a nuestra profesión, ¿no? Hablando directamente de Cielo, PubMed, ¿no? One Direction también, ¿no? Entre otras, y que después de un escenario, pues, de filtro, ¿no? De aplicar criterios de inclusión, exclusión,
A la fecha, pues, dentro de este marco de revisión hay 12 trabajos en específicos que nos permiten vislumbrar cómo estamos asimilando ese proceso de inteligencia artificial en cada uno de nuestros campos, ¿no? Y esos son justamente los que vamos a analizar en este camino, ¿no? En ese sentido, encontramos unos conceptos claves, ¿no? Sobre todo esta revisión bibliográfica que se ha rescatado. Como primer punto, encontramos que la inteligencia artificial en el cuidado de enfermería ya no es ajeno a nuestros días, ¿no? Y es bueno aquí tomar de referencia, pues, los lineamientos nacionales e internacionales que ya están viendo dentro de sus programaciones anuales justamente la participación de la inteligencia artificial, hablando de software, que si bien es cierto, en los pininos que tenía la inteligencia artificial, nos ha permitido avisorar cómo son sus inicios, ¿no? Hablábamos de historias clínicas digitales, digamos, que no es un tema nuevo, pero si nosotros revisamos un poco las investigaciones de momento, inclusive desde ese escenario no hemos logrado implementar todavía los procesos de registro o administrativos en los software que se tenía previsto. Y hoy en día, pues, el marco de la inteligencia artificial está permitiendo de repente no hacer complejos los procesos, ¿no? Y si nosotros hacemos un autoanálisis de nuestras respuestas comunicacionales, hablando en redes sociales, inteligencia artificial está utilizando esos medios para hacerse partícipe, ¿no? Y desde ahí, pues, no hay necesidad de implementar, digamos, plataformas, software adicionales. Está incorporando su mundo de redes a lo que ya tenemos en el momento, ¿no? Hablamos de un Facebook con inteligencia artificial, hablamos de un WhatsApp con inteligencia artificial, hablamos también en enfermería de los procesos administrativos entre el SIGA, SEACE, CIAF, que ya incluye inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues, dentro de lo que es inteligencia artificial y el cuidado como tal, ya hay documentos digitales conducidas por apps que permiten una toma de decisiones, pues, a una velocidad considerable. Y esto justamente no en el marco de tecnificar nuestros cuidados, sino en la oportunidad que te da la inteligencia artificial para tener un marco de, digamos, de rutas a abordar en la salud o en el tipo de patología que estemos tratando en el paciente, ¿no? Por otro lado, también pues está la inteligencia artificial en la práctica de enfermería, y aquí es importante considerar el marco ya de publicaciones científicas que está viendo, a lo cual se aplaude a cada uno de los colegas, pues que apuestan, ¿no? Por sacar del gabinete lo que van descubriendo en los procesos de cómo inteligencia artificial va haciéndose, inmiscuyéndose, digamos, en nuestros procesos, pero con una diferencia, ¿no? Que no lo mantienen ya pues sobre el escritorio o en gabinete. Más por el contrario, ya se está buscando pues hacerlo inmerso en la publicación, y justamente esta revisión sistemática ha permitido ello, ¿no? Tenemos buen porcentaje de artículos publicados del impacto que está teniendo inteligencia artificial en cada uno de nuestros componentes. Y eso es un buen presagio porque nos demuestra pues que la profesión al margen de inteligencia artificial está avanzando, saliendo un poquito del comportamiento aritmético para pasar a un comportamiento exponencial en cuanto a publicación, ¿no? Que es un pilar pues para el crecimiento de toda profesión al momento. Por otro lado, la inteligencia artificial como aliada en enfermería, ¿no? Es importante aquí rescatar los análisis cualitativos que se está teniendo en el contexto de Brasil, ¿no? En los cuales pues ya se denotan un análisis profundo en el marco de evaluar el impacto de la inteligencia artificial desde los desafíos que tenemos como profesión frente al impacto que está teniendo, más aún en los países en desarrollo, que como evidencian las investigaciones, encontramos pues que todavía hay, digamos, un desprendimiento a no premeditar su impacto, ¿no? Tanto como menciona aquí este artículo de Brasil, ¿no? ¿Qué tanto está teniendo participación inclusive en la redacción de manuscritos, en hacer ciencia,
en gestionar documentos, normas técnicas, y si bien es cierto, esto podría agilizar nuestros procesos, pero ahí justamente este artículo que les rescataba en la parte introductoria, de que si no normamos, ahí viene el punto de quiebre, ¿no? Al final, algo que también debemos reflexionar sobre la participación de la inteligencia artificial es que la toma de decisiones, si bien es cierto, puede estar inclusive pronosticada por la inteligencia artificial, pero los decisores debe terminar recayendo sobre mano hombre, como lo califican algunos artículos, ¿no? En el marco que de todas maneras el análisis de inteligencia artificial es un panorama, digamos, sistematizado, ¿no? Numérico, pero ese espacio que nos invita a la profesión a reflexionar, eh, a valorar, es ese punto de vista humano. He ahí pues el punto de equilibrio que se debe buscar pues en el proceso de hacer sinergia o aceptar que la inteligencia artificial puede hacer que la profesión también pues crezca enormemente, ¿no? Pero para ello pues estoy muy de acuerdo que hay que empezar inclusive a remodelar lineamientos de política para un buen manejo, ¿no? Y aquí un artículo importante, ¿no? En el cual connota su título: No soy tu robot, soy tu enfermera, ¿no? Aquí es importante rescatar la trascendencia que está teniendo inteligencia artificial en países desarrollados. El hecho, pues, que les antecedía que la participación de la inteligencia artificial que se consuma con la respuesta mecánica, que en este caso encontramos atención desarrollada por, no robots, sino hablamos de una connotación androide, eh, asimila ya la atención justamente de acercamiento, así como si fuera el trato ya de una persona más, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un artículo que describe todo ese escenario, que en algún momento pudiera de alguna manera resquebrajarse de repente la frontera entre las capacidades que se le otorgan a la inteligencia artificial cuando a esto se le suma respuesta física. Es importante este artículo porque nos invita a reflexionar que sumado la respuesta física al pensamiento mecánico, digamos, de la inteligencia artificial, pues pudiéramos no premeditar la trascendencia que tenga ello, ¿no? Y en ese sentido, pues nos invita a demarcar pues todo un escenario que le permita tener frontera, ¿no? Por otro lado, también la inteligencia artificial desde una perspectiva ética. Aquí están saliendo justamente los nuevos lineamientos, ¿no? La necesidad también inclusive de escalar hasta los lineamientos de política que permitan tener un mayor control, puesto que nosotros como enfermeros somos también pues o como personalidades dentro del marco de ciencias de la salud. Una de nuestras preocupaciones es el impacto también de estos escenarios y cómo va a repercutir en el proceso salud-enfermedad, ¿no? Y en este artículo, pues, es importante rescatar eh, hasta qué punto, pues, los lineamientos éticos se pueden ver transgredidos con la participación no controlada de la inteligencia artificial, ¿no? Y que si bien es cierto, puede ser un marco de ayuda, puede ser un marco de agilizar los procesos, pero es importante aquí rescatar el grado de responsabilidad y asunción de premeditar el impacto que puede tener sobre los cuidados, ¿no? En ese sentido, también, pues, a la fecha, como veníamos mencionando, hay todo un impacto en cuanto a los procesos de administración, ¿no? Un cometido principal que tiene aquí inteligencia artificial y que está calando en el ejercicio de la profesión es agilizar los procesos administrativos. Y en ese escenario, pues, estamos a puertas ya de un mundo digitalizado, como lo hablan los contenidos bibliográficos, los análisis de los expertos sobre inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, pues también estamos ingresando a escenarios de bibliografía también altamente sofisticada, digitalizada, que ya de repente, no, digamos, nos economiza de repente procesos de análisis, de revisión, pero justamente ahí la frontera del marco ético, ¿no?
por ninguna circunstancia, pues, el avance tecnológico debiera, pues, superponer a los escenarios o al mismo análisis crítico de la persona, ¿no? Y en ese sentido, pues, si bien es cierto, inteligencia artificial está permitiendo todo un alcance dentro de administración y educación, pero hay necesidad, pues, de limitar, ¿no? ¿Y qué decir sobre los modelos de diagnóstico basados en inteligencia artificial, ¿no? Encontramos aquí, pues, los cuadrillas digitales de diagnóstico, ¿no? Que también están inmersos ya en los contextos desarrollados. Y en ese sentido, pues, hay una toma de decisiones mucho más llevadera, ¿no? Y nos preguntamos hasta este punto, ¿no? El hecho, pues, de que se agilicen los procesos, el hecho de que en muchos escenarios que a nosotros nos premeditaban, digamos, inversión de tiempo, la respuesta es, la pregunta es, ¿no? Al economizar estos escenarios, ¿dónde debiéramos hacer hincapié nosotros como recursos humanos, ¿no? Y en ese sentido también la bibliografía connota ello, la misma inteligencia artificial, ¿no? En el momento todavía reconoce pues que dentro del escenario de hablar de ofertar nuestros cuidados, que en sí se traduce en dos dimensiones importantes. Una de ellas que es calidad y la otra que es calidez, ¿no? Inteligencia artificial está ingresando a reforzar ampliamente, inclusive potenciar los escenarios de la dimensión calidad, ¿no? Entendiendo calidad como la responsabilidad que tenemos de capacitarnos, de perfeccionar nuestras competencias, pero aquí viene la frontera, digamos, en la dimensión calidez, que si bien es cierto, la inteligencia artificial puede traducir una serie de recomendaciones de trato, de comportamiento, pero al final, quien lo hace ejecutable justamente somos nosotros, ¿no? Para con los cuidados que se brinda al paciente. Sin embargo, pues allí es donde tenemos que ingresar a reforzar, ¿no? Puesto que no solo de repente va a ser la inteligencia artificial quien dé el soporte de avance, ¿no? Sino también pueden venir en adelante otras tecnologías, pero un componente que no podemos estar debilitados y de repente, en opinión, pudiera ser un escenario de frontera contra este mundo digital, virtual, de redes, es el escenario de calidez, ¿no? Es el escenario de trato, de comportamiento, de actitud para con las personas, ¿no? Para con nuestros pacientes. Asimismo, también pues hay desafíos en el uso de la inteligencia artificial en el sector salud. En primera instancia, y coincido con los resultados de las investigaciones, hay la necesidad de normar, ¿no? Hay la necesidad de que existan ya lineamientos de política frente a ello. ¿Por qué vamos al marco, al macro de lineamientos de política? Porque desde ahí se rigen los demás estamentos, ¿no? Y en ese sentido, pues en el momento, más aún en los países en desarrollo, no está normado todo este escenario. Y como ya lo avisoran los críticos sobre inteligencia artificial, más aún en el escenario de salud en los cuales tenemos que ser cuidadosos con los principios éticos, hablando de confidencialidad, hablando de dignidad, hablando de beneficencia, maleficencia, no maleficencia, juicio. Todos estos escenarios no son ajenos a la participación de inteligencia artificial. Reitero, pues, que nos hace permisible alimentar una serie de datos y al final nos va a visorar una serie de rutas que pudiéramos tomar o no. Y en ese sentido tiene un gran reto el sector salud en el marco de poder normar su participación, ¿no? Y reitero, no podemos ser ajenos a algo que ya ha calado sobre la sociedad. Y por qué no decirlo, pues ya ha calado significativamente en todo nuestro actuar de enfermería, ¿no? Y por otro lado, también pues la tecnología aplicada al cuidado de enfermería, ¿no? A la fecha encontramos, visitaba algunas casas universitarias en los cuales se encuentra justamente participación de inteligencia artificial en esto de lo que antes veíamos como estructuras anatómicas sólidas, rígidas,
hoy encontramos toda una respuesta premeditada de casos clínicos, de simulación, de automatización, que lo hace posible la inteligencia artificial con el simple hecho de registrar un comportamiento en, digamos, en la estructura, ya no digamos anatómica, no hablamos de escenarios androides que están ligados con inteligencia artificial y hacen toda una simulación. Y eso está permitiendo pues un mayor logro de competencias, inclusive en la formación de pregrado, ¿no? En los contextos en desarrollo, entonces desarrollados. Y en ese sentido, pues los web apps, las apps y la misma robótica está permitiendo pues que haya nuevas formas inclusive de llegar a los estudiantes, nuevas formas de avisorar algunos comportamientos que, digamos, en el proceso de formación todavía se esperaba vivenciar en el ejercicio práctico, ¿no? Sin embargo, pues ya estas estructuras sofisticadas con participación e inteligencia artificial hacen toda una simulación pues de casos bastante impecables, ¿no? De simular también pues todos procesos acompañados de una respuesta, digamos, anatómica, fisiológica, de estructura muy sofisticada. Y es un tanto pues, ya no hablamos de surrealismo, no hablamos de un realismo innato de desarrollo de casos clínicos y de un mejor logro de competencias en los futuros profesionales, ¿no? A los cuales ya está inmerso pues en su formación. Por otro lado, el impacto y la regulación de la inteligencia artificial, el tema regulación justamente es a nivel macro, ¿no? Regular justamente su participación y muy de acuerdo con las pericias actuales, es hablar pues de participación inclusive multisectorial, ¿no? Multifocal. ¿Por qué? Porque no impacta solamente un determinado escenario, impacta a nivel macro, ¿no? A todos los procesos. Y como mencionaba, solamente le ha valido de, en el momento, hospedarse de lo que ya existe y ya ha calado y viene calando, pues, abismalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues, debemos prestar atención, pues, a cómo está rigiéndose sus procesos. Por otro lado, también es importante considerar aquí en la revisión las interpretaciones de los profesionales de la salud sobre el uso de la inteligencia artificial como tecnología que está impactando a la salud pública, ¿no? Desde las ciencias cognitivas que nos permitan pues un análisis profundo. Aquí es importante rescatar que hay estudios que avisoran justamente el proceso de madurez del coeficiente intelectual, ¿no? Y nuestra profesión no es ajeno a ello, pues hay un comportamiento que en el momento es hipotético, pero hay mucho de realismo ahí en el marco que tanto se ha frenado, también es el análisis de el avance en cuanto al coeficiente intelectual humano, ¿no? Y que tanto también la tecnología o las formas de agilizar los procesos han hecho que el comportamiento para la maduración del coeficiente intelectual se mantenga en un comportamiento horizontal, que hasta visorados años anteriores todavía iba en crecimiento. Y en ese sentido también es de análisis para nosotros, porque si bien es cierto, inteligencia artificial puede agilizar los procesos, pero tenemos que recuperar justamente el ejercicio cognitivo, digamos, el ejercicio de análisis y no entender que ya va a ser el trabajo, entre comillas, de las redes, ¿no? De la IA como tal, ¿no? Esa frontera es justamente de análisis y debate y muchas investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que de alguna manera se recorte todo ese proceso al análisis complejo que tenía la persona para al final otorgar un resultado, pero ahora en milésimas de segundos pues lo da ya la inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo repercute en nosotros? Y es importante por eso este artículo, porque nos invita a preocuparnos también de la respuesta, reitero, o el comportamiento que está teniendo el coeficiente intelectual y cómo de lo que estaba, digamos, de forma ascendente se mantiene de forma horizontal. Y aquí es importante que no desliga el hecho también de la creciente ola de sedentarismo en la cual nos encontramos, ¿no? Y bajo ese escenario, simultáneamente vemos pues que
¿hay contribución? Sí hay contribución, hay mejoras en los procesos, pero de otro lado, pues su manejo inadecuado es el que pudiera repercutir en estos escenarios que, si bien es cierto, antes de la IA, solamente con la tecnología que teníamos de apoyo, digamos, para el desarrollo de nuestras actividades, se hablaba de sedentarismo, ¿no? Hoy en día, pues, pareciera que ya se ha tomado con naturalidad que muchos estudios en base a sus resultados nos connotan como una generación sedentarista. Y en ese sentido pudiéramos corregir ese escenario o agravar con la participación de la inteligencia artificial, entendiendo también que nos ayuda a agilizar múltiples procesos, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante rescatar aquí que su impacto no es solamente a nivel macro, ¿no? Sino también pues tiene un impacto a nivel genético en el marco que nuestros comportamientos, nuestra respuesta de análisis también pues se ve influenciada con todos estos procesos. Por último, también pues es importante aquí la participación que está teniendo en cuanto a los derechos de personas con discapacidad, ¿no? De impulsar diversos estamentos técnicos, de lineamientos, que antes de repente el análisis era complejo, pero con estos procesos pues que invitan a agilizar los escenarios, hace que la toma de decisiones sea mucho más llevadera, ¿no? Pero que no se pierda pues el ritmo de que el último análisis debe ser en el marco que veníamos mencionando, ¿no? En el marco de la calidez, en el marco de empezar, de pensar que de todas maneras es un proceso analítico de redes, de sistema, y nosotros pues le damos esa pincelada para que se incline al escenario humano, ¿no? Y eso es lo que necesitamos dentro del proceso de hacer sinergia entre la participación de la IA y nuestros cuidados, ¿no? Pero estas revisiones nos llevan a un común denominador, ¿no? Todo este proceso invita a que nosotros como recursos de la salud tengamos mucho más resolución, mucho más eficiencia, la toma de decisiones sea mucho más pronta y invita a mejorar el desarrollo de nuestras funciones, ¿no? Pero siempre en cuando pues hay que delimitar todos los escenarios donde pudiéramos encontrar puntos de quiebre y ya lo veníamos viendo, pues, ¿no? El tema de ética, el tema de normar, el tema de alinear todos estos escenarios, ¿no? Y sacarle el máximo provecho pues al avance tecnológico en su componente de inteligencia artificial, ¿no? Y para ir finalizando, después de toda esta revisión, arribamos a los siguientes escenarios, que algunos convergen y divergen con los resultados de las investigaciones actuales en inteligencia artificial y su impacto en nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es necesario que entendamos que existe pues a la fecha una irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la enfermería, ¿no? Y que esto está demarcando un cambio significativo, ¿no? Indirectamente pues ya está calando a tal medida que hablamos ya de reingeniería de nuestros procesos por la oportunidad en toma de decisiones que está permitiendo, por la automatización de los procesos que antes nos generaban digamos, mayor agotamiento, inclusive que actuaban como consumistas de espacios de tiempo, ¿no? Hoy los sistemas digitalizados están permitiendo, pues, economizar abismalmente los tiempos. Y en ese sentido, pues, la misma bibliografía nos invita a nosotros como seres humanos, al margen de la inteligencia artificial, capacitarnos también en componentes que nos sirven a nosotros para perfeccionar nuestros cuidados, ¿no? Haciendo énfasis en el lado humano que tenemos de nuestros cuidados, que es la calidez. Asimismo, inteligencia artificial nos viene proporcionando información relevante y ya tiene todo un escenario pronóstico, ¿no? Que nos invita pues a tomar decisiones clínicas que impactan en la salud de la población demandante a cuidados. Sin embargo, pues nos invita aquí a tomar un escenario de reflexión en el sentido de que no puede ser costumbre, digamos, que la tecnología decida por nosotros, ¿no? Eso también es un escenario complejo de entender, ¿no? No lo menciona solo mi persona, lo mencionan múltiples autores,
puesto que si es correcto podríamos tomar esa ruta, ¿no? Pero siempre necesita pues la toma de decisiones, la complementariedad del sentido humano para poder procesar, ¿no? Por otro lado, también, pues, la inteligencia artificial analiza a una velocidad, pues, datos en tiempo real, ¿no? Detectando patrones anómalos y alertando a nosotros como enfermeros, a la comunidad médica, etc. Y sí, pues, no, hay toda una serie digitalizada que se apoya en medios físicos que permiten con cargar datos, con una entrevista que tenemos efectiva en el paciente eh, inmediatamente pues avisor el diagnóstico clínico y las formas de tratamiento, ¿no? Inclusive las formas de cuidado como tal, ¿no? Y ahí pues hay que ponerle mucho hincapié porque podría, como menciona también ahora último en la conferencia que tuvo John Watson, transgredir nuestros cuidados, ¿no? Puesto que al final pues nosotros debemos ser ejecutores y decisores de las mismas. Por otro lado, también la inteligencia artificial no se limita solo a la práctica clínica, ¿no? Sino que también pues se extiende en nuestros otros campos, lo veníamos avisorando, ¿no? Ya que a la fecha prevé simuladores pues de alta gama, ¿no? Que si bien es cierto están perfeccionando el desarrollo de competencias, pero también pues hay necesidad de nosotros como recursos capacitarnos para su manejo, ¿no? Y estos tiendan a bien caer sobre en este caso, nuestros semilleros que están en la formación en pregrado, ¿no? En quienes también hay gran responsabilidad para que puedan manejar adecuadamente el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? En ese sentido, pues, convergiendo con múltiples de los autores de los artículos revisados, ¿no? Es crucial garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética, ¿no? Y que los profesionales de la salud estén capacitados, ¿no? Para connotar, pues, un comportamiento equilibrado, ¿no? En ese sentido, inteligencia artificial como herramienta de calidad en los cuidados de enfermería. Eso es la connotación que está teniendo hoy, ¿no? Y nosotros le damos pues el punto de diferencia con la calidez humana que debiéramos rescatar en todo su cometido. En conclusión de este análisis, podemos arribar a que la inteligencia artificial viene impactando profundamente en la enfermería, ¿no? Mejorando la eficiencia, la precisión y la personalización de la atención médica. Aunque presenta desafíos, su integración cuidadosa y ética promete transformar la profesión, proporcionando herramientas valiosas para brindar una atención más efectiva y centrada en el paciente, ¿no? Asimismo, la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la eficiencia, la precisión y todo el connotado de procedimientos clínicos que en el momento desarrollamos, ¿no? Y que nos van a permitir, pues, llegar a un mejor puerto en el proceso de tratar de satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, pero siempre en cuando los procesos también para su control y no se transgredan los escenarios éticos, los escenarios de confidencialidad de la información, los escenarios también de toma de decisiones que responda a calidad y a calidez nos van a permitir pues una mejor llegada a nuestros pacientes y que estos también gocen de la tecnología. Y es claro también aquí rescatar lo que mencionó en su momento Albert Einstein, ¿no? El hecho que la inteligencia artificial esté inmerso en la tecnología no debiera terminar superponiéndose al espacio cognoscitivo humano, ¿no? Y más por el contrario, sí hay esa complementariedad, pero que el último decisor sea el sentido humano para seguir mirando a las personas y no como objetos, ¿no? Entonces termino esta presentación con el siguiente mensaje. La inteligencia artificial y su trascendencia en las ciencias del cuidado de enfermería tiene la gran responsabilidad de reconocer su frontera en la necesidad de complementariedad de la calidez de los cuidados. Caso contrario, terminaría robotizando el arte del cuidar. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Hasta ahí, pues, pudiera compartirles esta investigación, pues, que ha sido desarrollada con mucho agrado. Gracias. Muy bien.